¿Están? Buenas, ya casi tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan todos? Vamos a Sí, le cambiar escuchamos, una. Liz. Buenos días. Buenos días, Melanie. Hoy sí se escucha. Mejoramos ahí algunas cuestiones en cuanto a la conexión para que no tuviéramos problema como la semana pasada, porque vi el video y sí se escucha bastante entrecortado. La ventaja es que las presentaciones van acompañadas de material, entonces si ustedes tienen en algún momento alguna duda, pues pueden consultar el material o consultarme directamente a través de los foros o por medio del teléfono o correo, como se les haga más fácil. La idea es que a ustedes les quede claro los temas que estamos tratando y que de alguna forma ese conocimiento les ayude para desenvolverse en sus labores diarias. Recuérdense que a partir de ahorita ustedes ya inician con un proceso de mucho más estratégico y esto les va a ayudar a ustedes para ir creciendo en su organización o de manera personal. La semana pasada creo que el chat, en el chat me comentaron que no se veía bien el video. No sé si ustedes lograron ver al final el video de la película que estábamos hablando. Creo que uno de ustedes nos mandó el enlace para verlo ya de forma directa a través de YouTube. ¿Sí lo lograron ver? Lick, buenos días. Buenos días. Me saluda Swigly de Chela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué Bien, tal de gracias. niñas por allá? Bien, gracias, Lick. Perdón, fíjese que yo tengo una consulta una, Cuéntame, y una petición. dígame. Fíjese, Lick, de que nosotros, todo el grupo de Chela, tuvimos una actividad ahora esta semana y la verdad estábamos confundidos con la fecha del parcial que se cerró ayer creo. Ajá. No fue ayer, antier. Fíjese que estábamos confundidos con la fecha y nos confiamos porque nosotros pensamos de que se cerraba el día de hoy y la verdad de que no, ninguno del grupo acá de Shela nos pudimos examinar. Entonces, yo para ver si era posible, no sé si usted pueda darnos la oportunidad de podernos evaluar. Hagamos una cosa, mándenme un correo con la Ajá. solicitud de quiénes son y yo reviso. Oye, porque recuérdese que Ah, bueno. yo administro el GES, pero no todas las opciones. Mándemelo por correo, ya voy a hacer la gestión para ver cómo se lo podemos habilitar hoy. Ah, bueno, gracias, Lick. Ujú. Fíjese que una compañera le mandó un correo ayer. Van todos los nombres, ¿no? Fíjese que no tengo ningún correo, pero voy a revisar. O me puede dar otra vez su correo, tal vez lo tenemos nosotros mal acá. Es fernando.vázquez, se lo voy a escribir en el chat. Para Ah, que, bueno, sí, nosotros lo enviamos, pero al correo del GES, es el mismo. el mismo. Ah, bueno. Pero se lo voy a volver a mandar entonces hoy haciendo la solicitud. Va, ¿por qué no hacemos una cosa? Reenvíeme el correo que me había enviado con anterioridad y Ujú. así ya tengo yo un mecanismo de soporte hoy. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Lick. No tenga pena. Entonces, volviendo a lo del tema de la clase y de la clase anterior, terminamos de ver lo que era la comunicación eficaz y esto, cuando ustedes estén armando su plan de comunicación interno, les va a ayudar para desarrollar de una mejor forma todos los procesos que van incluidos dentro del plan. Veamos, en el caso del video, para los que no lo pudieron ver, lo vamos a volver a ver. Y es un video corto, no lleva mucho tiempo y vamos a discutir en cuanto a lo que se quiere dar a entender con la comunicación eficaz y en este caso la empatía. Vamos aquí que cargue. Me voy a desconectar del video un rato. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora.
¿Cuánto es el par? 250 a la semana. Ese es uno de sus efectos positivos. Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que creo que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa. Te por saco. Eso te dirían mis hijos. Que sus hijos le admiren no le importa mucho. Sí. Sí, bastante. Pero dudo que le hayan admirado. Idiota, usted no debería estar consolándome. Yo no soy psiquiatra, Paul, soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, porque se tiran a muchas modelos. Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en el laboratorio para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Luchan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, ¿no? Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Bueno, creo que no se logró escuchar muy bien, pero les voy a resumir un poco lo que se quiere dar a entender con este video. Venimos de una situación en la que el personaje que está, una persona está siendo despedida de una compañía que ha trabajado durante muchos años. En este sentido, la misión de los que están haciendo la labor de despido era que él firmara una documentación. Si se dan cuenta, en la primera persona que habla, pues no aplica ningún estado de empatía con la persona que está siendo despedida, y si vemos es una persona pues que ya tiene una edad muy avanzada. Entonces no está generando nada de empatía, y lo que está produciendo en ese momento es un nivel de confrontación. Esa confrontación que se está llevando a cabo no le está permitiendo al personal terminar el objetivo, que es que él firme una documentación. Pero viene George Clooney, que es el actor que interpreta a la persona que está despidiendo, y logra tener un sentido más de empatía con él, haciendo que la situación cambie o la forma de pensar cambie, por lo menos momentáneamente, de la persona que está siendo despedida. Está utilizando recursos de empatía, de escuchar, de ponerse en su lugar y estar haciéndole ver que la decisión puede ser la correcta, aunque en la práctica eso no se vaya a dar. Puede ser que no se dé. Sin embargo, él está tratando de convencerlo con los propios recursos de la persona que estaba. Y para eso, ¿qué hizo? Él se hizo un análisis de la vida laboral de esta persona para poder llegar a una conclusión y poder llegar a una solución que beneficie a ambos. Si él lo va a aplicar fuera de la compañía, eso ya depende de él, pero él está dando una luz, él está haciendo que él comprenda cuál es su punto de vista, y en el otro sentido
mejorando el proceso de comunicación con la otra persona a través de la empatía, sabiendo que él está viendo ahorita en este momento que no tiene futuro. Sin embargo, él está planeando a un futuro más cercano que él retome todo lo que él había soñado cuando empezó su vida laboral. Entonces, aquí se está comunicando eficientemente y está cambiando totalmente el proceso de la comunicación. Ya, si se dan cuenta, al final ya no hay conflicto. Y parte de esto es el tema de la comunicación eficaz. Cuando nosotros vimos la semana pasada cuáles son todas esas habilidades, esas técnicas para comunicarnos eficazmente, ya para esta semana tenemos la comunicación como eje de mediación. Prácticamente es poner ya en práctica, valga la redundancia, todo lo que se vio a través de la comunicación efectiva, todas las técnicas, todos los recursos que están disponibles para ser unos buenos comunicadores. Pero tenemos que entender que la comunicación actúa directamente dentro de un proceso de mediación, resolviendo conflictos o llegando a acuerdos. Cuando ustedes entran a negociar con los clientes, por ejemplo, plazos y montos, aquí tienen que aplicar todas las habilidades en la comunicación, principalmente para poder presentar un informe o un análisis adecuado a que vaya encaminado, mejor dicho, a establecer cuál es la situación de la actividad productiva del cliente en ese momento, pero la real, no una que nos vaya a hacer fallar a la hora de tomar una decisión. Entonces, todo este proceso de comunicación eficaz nos va a ayudar a poder enfrentar cualquier tipo de mediación o cualquier conflicto dentro de nuestro proceso laboral. Y no solo dentro del proceso laboral, también a nivel personal nos puede ayudar para resolver cualquier inconveniente. Probablemente en algún momento puede ser que no logremos resolver un conflicto y que requiera de una instancia superior o de algún tipo de negociación o un estilo de negociación diferente al que nosotros en ese momento podemos actuar. Y eso va a depender también de nuestro nivel de autoridad para decidir dentro de un proceso o no. Por eso es que todo va jerárquicamente diseñado para que en algún momento, si nosotros no podemos tomar la decisión con respecto a un conflicto, se van creando los mecanismos necesarios ya sea dentro de nuestro plan estratégico o de nuestro plan de comunicación, establecer quién va a ser el responsable de poder tomar una decisión concreta para determinado problema o para determinado conflicto. Veamos que aquí con la comunicación tratamos de resolver conflictos sistémicos con agentes que están dispuestos siempre a llegar a un consenso. Si las partes no están enfocadas en llegar a un consenso, va a ser muy difícil que la comunicación nos ayude dentro de este proceso de mediación. Si una de las partes no está consciente o no está de acuerdo en llegar a un acuerdo que les beneficie a ambas partes, va a ser muy difícil. Entonces ahí ya tenemos que utilizar otros recursos. Esto ya es como parte de un proceso de negociación mucho más avanzado. Aquí es cuando nosotros queremos llegar a un consenso y ambos están de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, va a ser muy complicado que se pueda resolver el conflicto. Veamos de algunos autores, esto no está en la presentación que les puse, porque esto es parte de Comunicación 1. Veamos algunos conceptos sobre todo de autores de libros de inteligencia emocional y de temas de organización en las empresas. Entonces, cuando nosotros vemos que es un conflicto, por ejemplo, este autor nos dice que es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra le está afectando de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa a alguno de sus intereses. Y esto tiene que ver en la realización de actividades organizacionales. Si nosotros entendemos que una persona, aunque no sea su intención,
va a iniciar o nos va a afectar de manera negativa algún tipo de actividad que nosotros tengamos de responsabilidad ejecutar, vamos a entrar ya con un conflicto. Entonces, aquí ya se requiere de algún tipo de mediación. Ahora veamos un autor de inteligencia emocional. Entonces, este autor nos dice que un conflicto es una lucha expresa entre al menos dos partes independientes que perciben que sus objetivos son incompatibles. Sus recompensas son reducidas y la otra parte les impide alcanzar sus metas. Entonces aquí ya estamos hablando de que que están interfiriendo de alguna forma en poder llegar a nuestros objetivos. Poniéndolo en el contexto de microfinanzas, ¿qué pasa si hay algún departamento que interfiere dentro del otorgamiento de un crédito que ustedes han trabajado por mucho tiempo y que ustedes están seguros que el crédito es viable? O definitivamente van a entrar en un conflicto, pero los conflictos no se van a resolver de manera personal. No vamos a discutir o a elevar el tono de voz con tal de que se nos apruebe un crédito. Esto definitivamente, ya teniendo todas las habilidades en la comunicación, de lograr ese proceso de comunicación interna que ya vimos la semana pasada, nos va a ayudar a comunicarnos eficientemente. Siempre hay un camino para poder comunicarnos y para poder trasladar la información de una manera adecuada. Y sobre todo tener la mente abierta para poder ver situaciones que probablemente por estar inmersos dentro de un proceso específico no las podemos ver. Siempre es mejor una percepción de alguien que está fuera del proceso que de la persona que está dentro del proceso, porque como es el principal interesado en el que el proceso funcione, le va a afectar de manera directa el que no se llegue a concluir este proceso como tal y que definitivamente interfiera directamente con su proceso de planeación. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en un proceso de negociación o un proceso de mediación, siempre vamos a necesitar una persona que tenga un conocimiento un poco más amplio o un poco más específico del tema que tenemos que tratar de resolver o de mediar. Porque esto tiene que ser una persona que sea, que no esté incluida dentro del proceso, digamos, una persona que sea totalmente externa a lo que nosotros queramos resolver, que sea imparcial, que pueda tomar una decisión objetiva y que de alguna forma sea encaminado a la resolución del conflicto, ya sea por interés de la compañía o la organización o por el interés personal. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa, a mí me ha pasado que en algún momento tengo que intervenir dentro de un proceso de discusión entre mis hijos. Entonces, aquí ya tenemos que utilizar todos los mecanismos, todos los recursos, todas las técnicas para poder resolver estos conflictos. Exactamente, Miguel. Cuando los intereses de una persona se interponen en sus metas, se necesita un tercero para que desempate por el interés de la organización. Y no solo por el interés de la organización, sino que por el interés personal. Recuérdense que cuando nosotros estamos en un proceso de comunicación interna, los conflictos entre los departamentos siempre van a existir. No va a haber nunca una organización que pueda eliminar completamente los conflictos o los intereses personales de cada departamento. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una meta establecida, cada uno entra dentro del proceso estratégico de la corporación y cada quien quiere llevar sus metas a donde corresponde. Veamos el caso de, por ejemplo, el departamento de cartera o la fábrica de créditos o el que sea el encargado de aprobar créditos, o el departamento de riesgos, mejor dicho. Un ejemplo claro
sería que el departamento de riesgos va a tener un criterio mucho más estricto en otorgar un crédito que la persona que está presentando el crédito, porque sus intereses son diferentes. Su responsabilidad es que el crédito llegue a buen término, y si él ve un factor de riesgo eminente dentro de un proceso de crédito, lo va a detener, y eso va a hacer que entre en conflicto, pero él está cumpliendo su meta. Ahora, el problema, ¿cómo vamos a utilizar la comunicación para mediar? Aquí sí tendría que entrar ya tanto la capacidad o las competencias, ya sea de la persona encargada del departamento de riesgos o de un tercero que pueda mediar en ese conflicto. ¿Por qué? Porque la persona de riesgo ya está estableciendo cuál es su punto. Si fuera necesario él convencer a la otra persona de que su punto es válido, va a depender mucho de cómo él se pueda comunicar de manera eficiente. Y que la persona que en este caso está siendo afectada directamente en sus metas, que pueda entender cuál es la magnitud de otorgar un crédito que representa un riesgo. Recuérdense que todo esto queda por escrito. Si ustedes llevan una bitácora de otorgamiento de créditos, todo esto queda registrado dentro del proceso de crédito. Y posteriormente, si llega a materializar ese riesgo, porque recuérdense que un riesgo es una probabilidad, no quiere decir que efectivamente se vaya a dar en ese momento, pero si ese riesgo se llega a materializar, va a generar un problema mucho más grande que el que pudo haber ocasionado el resolver el conflicto o mediar en su momento dentro del proceso de desarrollo del crédito, o en el proceso de desembolso del crédito. Si eso se llega a materializar, el responsable directo va a ser la persona que autorizó el crédito, tomando en cuenta que hubo una alerta de un posible riesgo. Entonces, aquí, si nosotros vemos, cuando nosotros estamos dentro de un conflicto, esto forma parte de un proceso de comunicación, es el tema central del proceso de comunicación. Puede ser que dentro de esto se desarrollen barreras que sean simplemente barreras, o ruido el que nos está afectando a la hora de comunicarnos, porque eso puede dar lugar a una mala interpretación y puede llegar hasta el punto de crear un conflicto y donde sea necesario una mediación. Recuérdense que van a haber diferentes etapas dentro de un conflicto. No es, algunos conflictos son mucho más fáciles de resolver y que no requieren mayor atención, pero van a haber otros elementos que van a ser importantes que se resuelvan antes de que esto genere un problema mucho más grande para la organización. Yo estoy ahorita asesorando a una empresa logística, les comenté, y dentro del proceso de comunicación ellos están teniendo ciertas limitaciones dentro del proceso de comunicación dentro de 2 departamentos. Lamentablemente los departamentos tienen que coexistir y funcionar de manera adecuada, interrelacionándose entre ellos. El problema es que ninguno de los dos se soporta. Y aquí es donde nosotros tenemos que utilizar nuestras cualidades y nuestras fortalezas, nuestras habilidades comunicativas para poder mediar en este conflicto y no dejar que porque probablemente este conflicto haya iniciado por un malentendido, o definitivamente son personas que no se llevan o que personalmente tuvieron algún inconveniente. Recuérdense que cuando estamos en una organización, no importa si yo me llevo bien o no con las personas. En primer lugar, desde el punto de vista organizacional, el trabajo debe continuar y nosotros no vamos a cambiar un proceso tomando en cuenta esta comunicación informal. Recuérdense que esto ya forma parte de la comunicación informal, de los canales de comunicación informal. Esto definitivamente no va a ayudar a la organización. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta para poder decidir adecuadamente y ver cuál es el origen de ese conflicto. Si nosotros no podemos determinar cuál es el origen de ese conflicto, definitivamente el proceso va a seguir presentando fallas
y va a representar en algún momento pérdidas. Y aquí nos puede... Yo estuve con la persona encargada del área técnica por unos 10 minutos. Dentro de ese proceso se dio el conflicto de que él solicitó un código al departamento de bodega y resulta que él se equivocó a la hora de utilizar ese código. Entonces provocó dentro del proceso de operación una falla que se tradujo en que la otra persona confirma que la eficiencia del otro departamento no es la adecuada. ¿Pero por qué? Porque ya está predispuesto a que esa relación no se da. Entonces aquí hay que poner, como líderes de las organizaciones, tenemos que poner un alto a esta situación, mediando entre las dos partes para que se resuelva el conflicto. Aquí lo que pretendemos es que se llegue a un consenso. Aquí probablemente el conflicto se originó porque en algún momento no escuchamos cuál era el problema. Recuérdense que una de las habilidades de la comunicación es la escucha activa. Si nosotros vamos a escuchar solo o a oír nada más sin escuchar, definitivamente no vamos a entender cuál es la raíz de los problemas. Entonces, si nosotros escuchamos, pero nos quitamos todos los paradigmas de ser no parte del proceso que está siendo afectado y nos ponemos en la posición de mediador, vamos a lograr entender cuál es la razón del conflicto. A lo mejor la otra persona tiene puntos válidos que si se llega a concretar, yo lo voy a estar afectando de manera directa. Pero por el simple hecho de no haber escuchado inicialmente cuál era la raíz del problema o cuál era la raíz del malestar de la otra persona, vamos a estarnos formando dentro de la cabeza ideas que no son. Porque de esto depende la percepción, y acá no lo dice, la percepción que nos permite organizar una representación mental, pero si nuestra percepción no es la adecuada, vamos a hacer una representación diferente dentro de nuestra mente y vamos a tomar o vamos a confirmar que tenemos razón dentro del conflicto. Y aquí interviene también cómo nosotros lo vamos a delimitar dentro de nuestro código, dentro de nuestro reglamento de conducta o incluso nuestro reglamento interno. ¿Cómo vamos a poder resolver conflictos? Recuérdense que, no sé si ustedes dentro de sus organizaciones, el reglamento interno les indica que las riñas entre el personal están prohibidas. Y esto se pone normalmente porque en algún momento todos los conflictos que se generen dentro de la organización van a afectar directamente los resultados de esto. Y no necesariamente de forma inmediata. Puede ser el cúmulo de todo este proceso de conflicto que nos lleve a tener un resultado negativo. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, en esta empresa que estoy asesorando, se va a tener que hacer un cambio. Yo le comentaba a esta persona, a la persona que me contrató, que cuando un proceso se analiza y el proceso funciona, hay una falla, es una falla humana. ¿Y qué se hace? Se corrige esa falla, pero siempre tratando de mediar dentro del conflicto y ver si de alguna forma se puede resolver, porque recuérdense que la experiencia es muy cara y es muy caro contratar experiencia. Entonces, si tenemos personal que ya cumple con las normas y con todos los requisitos que nosotros tenemos como organización, de nada nos sirve venir y buscar en otro lado alguien que tenga esas características. Mejor fortalecemos a nuestro personal interno mediante ya sea capacitaciones o nuestras reuniones de trabajo, donde les vamos a delimitar claramente cuáles son nuestros objetivos, en donde va a depender del liderazgo de la persona que va a llevar a cabo la comunicación para que el personal pueda entender que las metas son institucionales, no son metas personales. Si las organizaciones quisieran que se cumplieran nuestras metas personales, eso incluirían dentro de su plan estratégico. Pero lo que se incluye dentro del plan estratégico son las metas organizacionales. Y los que cumplen esas metas organizacionales son los miembros de la organización. Entonces, sí es importante. Aquí era donde yo les comentaba que, que existen varios niveles de
de cómo nosotros percibimos esta comunicación o estos, eh, los tipos de conflictos que se pueden generar. Veamos qué significa cada uno. Cuando nosotros vemos los caminos naturales o los medios naturales de la resolución de conflictos, vemos que cuando son naturales, las tendemos a, a interpretar las cosas de acuerdo a nuestra percepción, a cómo nosotros las vemos dentro de nuestro entorno, y en base a eso puede ser que nosotros estemos desenvolviéndonos en un entorno que tenga mucho conflicto, y esto nos va a dar una visión y una percepción diferente de cómo resolver los problemas, o nos va a decir cuál es el nivel de cultura organizacional dentro de la organización. Y en el caso de los culturales, también va a depender de cuál es la cultura del lugar en donde se está llevando a cabo la comunicación. Vemos, por ejemplo, en organizaciones como las de microfinanzas, que logran abarcar un espacio mucho más, o espacio operativo mucho más amplio que algunas de las organizaciones que se dedican ya sea a la prestación de servicios o bienes. Logramos estar dentro de distintos grupos culturales. Y puede ser que no todo el proceso de comunicación funcione de la misma manera en un área específica, o por ejemplo, en norte no va a ser lo mismo que ustedes pueden encontrar en occidente, por ejemplo, o en oriente. Va a ser mucho más difícil tratar de comunicarnos ya sea por esas limitaciones culturales, y va a ser mucho más difícil resolver algún tipo de conflicto o mediación dentro de estos grupos culturales que nos van a afectar definitivamente dentro de la operación. Veamos los personales. Aquí ya tenemos un punto de vista personal. Si nosotros vemos dentro de un núcleo familiar o una organización familiar, cada uno va a tener sus intereses personales. Recuérdense que cuando es mucho más difícil una relación entre hermanos, y esta también se materializa en determinado momento hacia nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con grupos afines y siempre vamos a ver nuestros intereses personales para poder atender las necesidades de los demás. Aquí puede ser que en algún momento no apliquemos la empatía, y eso nos puede generar un conflicto. Entonces tenemos habilidades. Todas estas habilidades de los comunicadores son las que un buen comunicador o un buen mediador deben aplicar. Y tienen que ver mucho con las habilidades en la comunicación y las habilidades que hemos estado trabajando. Recuérdense que para que ustedes puedan resolver en algún momento cualquier conflicto, tienen que expresarse de manera clara. Si ustedes no dan el mensaje adecuado, probablemente la interpretación que se dé va a ser equivocada. Van a crear conflicto en donde no debería haber algún conflicto. También un buen comunicador le va a dar coherencia al mensaje del que está hablando. Si van a empezar a hablar de un tema, ese es el tema que tienen que reforzar en cada momento de su comunicación. Entonces, siempre vamos a tomar lo más importante y vamos a hacer a un lado todo lo que no tenga que ver dentro de nuestro proceso de comunicación. Si nosotros dentro de este proceso de comunicación empezamos a adornar el tema con cosas que no van a tener sentido, esto pues nos puede afectar en algún momento, también un punto de conflicto. Luego tenemos la utilización de un lenguaje adecuado. Cuando yo estaba estudiando, teníamos problema en algún punto con algunos catedráticos, porque ellos utilizaban un lenguaje que no era el adecuado para una cátedra. Y esto me pasaba en la Universidad de San Carlos, porque había un catedrático que
utilizaba mucho lenguaje no apropiado, inadecuado para una cátedra universitaria. Ustedes no van a tener ese nivel de respeto hacia las personas que están escuchando y no van a utilizar palabras soeces o malas palabras para referirse a cualquier tema que estén hablando. Entonces, esta parte, mucho más allá de parecer divertido o que parezca adecuado para el nivel de público al que se está llegando, nunca es adecuado si no es para un programa chistes o lo que sea, pero para una cátedra universitaria es importante que sea adecuado a lo que se está tratando el tema. Generar empatía también es una de las habilidades de un buen comunicador. Eh, Recuérdense que siempre vamos a lograr resolver cualquier tipo de conflicto poniéndonos en el lugar de la otra persona, en cuál sería la decisión que nosotros podríamos tomar estando en el lugar de la otra persona, ya sea aceptar o no un crédito, aceptar o no una tasa y las razones por las que eso se va a llevar a cabo. Escuchar con respeto también tiene que ver con las habilidades en la comunicación y con las habilidades de un buen comunicador. Y esto es solo básicamente recordar estas habilidades. Mantener una atención activa también es importante, porque recuérdense que si estamos por ejemplo, que estemos en un taller en donde se están llevando a cabo tareas que a nosotros nos importan dentro de nuestro proceso laboral. Vamos a mantener una atención activa dentro del tema que se está dando porque nos importa. Entonces, aquí va a depender mucho del comunicador de cómo lograr mantener esa atención. Y luego la retroalimentación, que puede ser que en algún momento nos toque ver si el tema se comprendió adecuadamente o si hay que reforzar en algunos puntos. Y esto les va a ayudar a ustedes para comunicarse de una buena forma. Porque incluso cuando están mediando, y recuérdense que la mediación no va a ser solo a nivel laboral, también va a ser o sea, a nivel dentro de su departamento, sino que puede ser interdepartamental o también puede ser con los clientes a los que ustedes estén llegando, sobre todo cuando estamos hablando de bancos comunales. Nos ha tocado mediar dentro de estos conflictos, también toca resolverlos con estas habilidades de comunicación. Porque recuérdense que hay comunidades, como lo vimos anteriormente, de acuerdo a su nivel cultural, puede ser que nos vaya a afectar en algún momento de forma personal. A nosotros en una oportunidad estuvimos en una reunión de un banco comunal que tenía deuda de mucho tiempo y una de las integrantes del banco nos amenazó con prendernos fuego. Imagínense cómo poder resolver un conflicto. Gracias a Dios aquí estoy, no me prendieron fuego. Pero resolver un conflicto sin tener esa competencia o esas habilidades puede generar culturalmente un linchamiento. Y eso ha pasado y ustedes lo han visto a nivel dentro de los departamentos que eso se da. Y puede ser por una mala interpretación. Recuérdense que hubo ya una oportunidad, un linchamiento de una persona que ni siquiera estaba involucrada dentro del proceso, sino que se equivocaron. Entonces, todo esto, si nosotros no aprendemos a comunicarnos, en algún momento nos puede afectar de manera personal y no solo laboral. Entonces, todas estas habilidades que vemos van a servir para llegar a una relación de confianza con la gente. Con el público, con el receptor, que en el momento estemos tratando de comunicarnos. Si esto no se da, para resolver un conflicto va a ser muy difícil que se llegue a la raíz del conflicto y aquí nos tocará en algún momento, hasta cierto punto, tener capacidades psicológicas de poder llegar a entender cuál es la naturaleza o cuál es el origen de un conflicto, ¿sí? No logramos atraer esa confianza para que las partes se puedan comunicar. Si nosotros no damos esa sensación de confianza, difícilmente lo vamos a lograr.
Recuérdense que es muy difícil cuando estamos tratando con una persona que está cerrada, que no se puede abrir, que no puede cambiar esa percepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar algunos recursos que nos van a ayudar. Y aquí más adelante tenemos algunos recursos para poder comunicarnos y poder llegar a un punto de consenso dentro de la mediación. Entonces, aquí vamos a ver que podemos utilizar preguntas abiertas, preguntas cerradas o algunas que se conocen como preguntas lineales. Nos vamos a quedar con estas tres porque es muy extenso en cuanto a preguntas circulares, a preguntas que ya tienen que ver más con temas psicológicos, y para el caso de microfinanzas es mucho mejor desarrollar los dos tipos de preguntas, las cerradas y las preguntas abiertas. Cuando nosotros empezamos un proceso de mediación o dentro del proceso de mediación, mejor dicho, lo recomendable siempre es hacer preguntas abiertas al inicio. ¿Por qué? Porque le va a dar a la persona la oportunidad de poderse desahogar. Entonces, para poder entender más o menos y poder nosotros aplicar en determinado momento la empatía, vamos a escuchar y vamos a hacer preguntas que van a tener que ir de acuerdo a la tipo de mediación que se estén haciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero ya para cerrar el tema de mediación lo podemos hacer con ya preguntas cerradas. Las preguntas cerradas que son de sí y no. Las preguntas abiertas requieren un poco más de apertura en cuanto al tema, ¿sí? Estamos ya, aquí no tenemos ninguna restricción al momento de hacer preguntas abiertas, y esto nos va a ayudar a conocer cuáles son, aquí nos dice las circunstancias generales, o en determinado momento llegar al origen del conflicto, o al origen del malestar, o al punto inicial de una mediación. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas preguntas abiertas? ¿Cuáles, si se dieron cuenta dentro del cuestionario o dentro del examen, vimos que la mayor parte son preguntas abiertas? ¿Y por qué son preguntas abiertas? Porque nos interesa conocer cuál es su percepción, cómo ustedes están entendiendo el tema, y no solo un tema leído, sino que todas estas se pueden responder de acuerdo a su nivel de experiencia. Entonces, no hay ninguna restricción. Ustedes me pueden poner cuál es su percepción personal, incluso si esa percepción personal va en contra de sus políticas de crédito. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos llegar es a resolver en determinado momento algún problema. Por ejemplo, que fuera una pregunta abierta para un clima organizacional, para hacer la medición de un clima organizacional. Aquí la mayor parte de preguntas van a ser abiertas. ¿Por qué? Porque se quiere llegar a resolver un tipo de conflicto que hay a nivel general, o a confirmar que el proceso de comunicación interno de la organización está funcionando de manera adecuada y que todos están dentro de la misma sintonía. Aquí nos podemos dar cuenta a través de la medición de climas organizacionales qué puntos van a ser necesarios para mediar. A lo mejor hay una relación de conflicto entre el departamento de finanzas y el departamento ¿qué les digo yo? De cartera, por decirles algo, o la fábrica de créditos en determinado momento, y que nosotros no lo hemos percibido. ¿Por qué? Porque es un problema que se está moviendo por los canales informales de la comunicación. O sea, yo no me llevo con el departamento de cartera, pero no lo demuestro abiertamente, sino que lo voy a hacer a través de chismes, a través de comunicación informal, en los pasillos. Entonces todo esto no me va a permitir a mí identificar cuál es la naturaleza del conflicto. Y entonces los seres humanos tendemos a ser mucho más abiertos cuando hacemos preguntas abiertas, y que de alguna manera nuestro receptor o el que va a interpretar esta información no conozca quiénes somos, porque podemos ser más abiertos. Y mucho más cuando probablemente se toque los temas de fraude interno, por ejemplo, que todo esto pues se maneja de manera confidencial.
y nos sirve para poder tomar medidas o para poder mediar en determinado momento con cualquier departamento. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, nos enfocamos mucho más en cuál es su percepción personal de ciertos temas. Y vamos a lograr llegar al origen de esa mediación, a por qué es esa mediación. Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, una pregunta abierta sería, ¿podría contarme qué ocurre y cuál es su mayor preocupación? O sea, ¿qué le está afectando? Ya le estamos dando la posibilidad de que nos dé su vida y en ocasiones nos va a tocar para poder llegar al punto de mediación que hay que corregir, escuchar activamente cuáles son los problemas, siempre tratando de enfocar a la persona al camino que nosotros queremos, utilizando obviamente nuestras habilidades en la comunicación, ir enfocando en cuál es el tema principal, porque si su preocupación es que no tiene para la leche de fin de mes, y nosotros no está en potestad resolverlo, va a ser muy complicado que lleguemos a resolverle ese problema, sobre todo si estamos en una labor de cobros. Aquí ya tenemos que utilizar otro tipo de mediación y tratar de convencer a la persona en por qué sí tiene que cubrir su cuota del crédito, por ejemplo. Entonces aquí hay otra pregunta, por ejemplo, que puede decirme qué pasó después. O sea, ya le estamos abriendo la oportunidad a que nos diga cuál es el suceso que siguió a lo que nosotros estamos queriendo indagar. Entonces, todo esto lo vamos a utilizar para poder llegar al origen del problema y para poder resolver de manera adecuada. Cuando nosotros ya nos enfocamos y si se dan cuenta, todas estas preguntas tienen que ver con en cierta manera, con la empatía, porque estamos poniéndonos en el lugar de la persona para saber qué es lo que le está ocurriendo. Luego tenemos las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se limitan a un sí y no como respuesta y son mucho más concretos. Entonces es por eso que es importante irlas haciendo al final de la comunicación, porque ya estamos nosotros induciendo la interpretación que se le va a dar. Y hay que tener cuidado porque en algún momento si se sobrecarga mucho un proceso de mediación con preguntas cerradas, podemos llegar a que el proceso de mediación se interrumpa. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la oportunidad a nuestro interlocutor de aclarar la situación y estamos utilizando únicamente preguntas cerradas. Entonces, por eso es que es aconsejable que al momento de iniciar un proceso de mediación se haga con preguntas abiertas desde el inicio y tratar de ir al término de la negociación o de la de mediación, haciéndolo ya con preguntas un poco más cerradas. Veamos cuáles pueden ser esas preguntas. Entonces aquí ya tenemos unas preguntas que van con la respuesta es sí o no. Por ejemplo, su prioridad es la compra de la casa, sí o no. O sea, si no es esa su prioridad, o podría ser su prioridad es el pago del crédito, sí o no. O usted está de acuerdo con los términos de su contrato, sí o no. Ya son preguntas cerradas. ¿Está dispuesto a que vea a sus hijos cuando veamos ya preguntas cerradas a nivel personal? ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo? Bueno, esa no es cerrada sí o no, pero ya le da solo una opción de respuesta. Puede ser 5 años, pueden ser 6 años, puede ser 1 año, puede ser un mes. Y todas estas preguntas nos ayudan a nosotros también para tomar decisiones en cuanto a la gestión o no de un crédito. Y la pregunta clásica, ¿le gusta jugar fútbol? Sí o no. Entonces estamos hablando de preguntas que son más cerradas. Y en un proceso de comunicación, en lo menos que podamos incluir preguntas cerradas, a menos de que sea un examen. Aquí, en los exámenes se utilizan mucho preguntas cerradas para evitar o para fortalecer, mejor dicho, el nivel de aprendizaje. Y hay que tener mucho cuidado. A veces una frase dentro de una pregunta de examen puede cambiar el sentido de la respuesta. Por ejemplo, una que nos indique que sea todo lo que se refiere al contexto o el texto que se está citando,
pero dentro de para las preguntas se pone un no como gancho para ver si se está interpretando de manera adecuada la pregunta. Entonces, ese no puede cambiar el sentido completo del resultado de la pregunta. Ya no ser la respuesta concreta un sí o un no, un falso o un verdadero, sino que va a cambiar la interpretación. Entonces hay que tener cuidado cuando se leen esas preguntas. Entonces estamos con lo que son preguntas cerradas. Y las preguntas lineales, que estas se las puse únicamente como para que ustedes lo puedan tomar, porque en algún momento se puede llegar a dar, sobre todo en microfinanzas. Entonces aquí ya es como estas lineales son como para ir orientando, como para ir induciendo un tipo de respuesta, o que a lo mejor en algún momento se pueda dar una respuesta inducida, o una venta forzada, como se les conoce, ¿no? Entonces, aquí ya estamos orientando al mediador para que dentro de las partes ya exista una explicación de lo que se está dando. Entonces, estamos induciendo a una posible respuesta. Entonces, son preguntas ya lineales. ¿Quién hizo qué? Entonces, ya estamos argumentando que hay una persona que lo hizo, y probablemente sea un grupo cerrado en donde está. ¿En dónde dejó las llaves? Ya puede ser otra pregunta. O quién tiene el crédito, por ejemplo, o quién es el responsable del crédito. Entonces ya estamos induciendo a una respuesta. Por ejemplo, en el caso de preguntar quién tomó, por ejemplo, quién hizo el llenado de documentación, por ejemplo, quién llenó la solicitud de crédito. Entonces ya estamos delimitando a una respuesta concreta que puede ser, fue el asesor de créditos de la región, o fue el jefe de agencia, o fue el supervisor. Ya estamos induciendo a un nivel de respuesta. Luego de esto, se recuerdan que estamos ahí con las preguntas, con los tipos de preguntas para una mediación. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien, Lick? Sí. Sí, para cuando a ustedes les toque mediar, recuérdense, traten de iniciar con preguntas abiertas. Si van a mediar en un conflicto con alguien a que están ejerciendo labor de cobro, traten de lograr esa empatía por medio de preguntas abiertas. Dependiendo cómo estén de tiempo, traten de empatizar con la gente. Recuérdense que dentro de la situación como país a veces es complicado, pero nosotros tenemos que ir delimitando cuáles son las prioridades o cuáles van a ser las prioridades del cliente. Y aquí nos van a ayudar los tres tipos de preguntas, abiertas, cerradas y lineales. Por ejemplo, una lineal para resolver un conflicto de este caso, por ejemplo, si hay una garantía de por medio, ya preguntarle, usted sabe qué le puede pasar a su garantía. Entonces ya estamos induciendo la respuesta y también vamos a poder llegar a la resolución del conflicto. Exacto, Miguel. Esas preguntas directas es para conocer cuál es en términos generales la raíz del problema, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar a un plan de comunicación interna. ¿Se recuerdan que les dije la semana pasada que íbamos a ver un bosquejo del plan de comunicación interna? Porque me interesa que ustedes ya lo empiecen a formar. No es un plan sofisticado, lo que necesitamos es básicamente una estructura. De esto lo vamos a explicar a detalle y vamos a tratar de irlo explicando incluyendo dentro de las clases, porque los temas que vienen a continuación es como una repetición de lo que ya hemos visto, pero aplicado a un punto específico. Si vimos la comunicación asertiva, todas esas habilidades de la comunicación y técnicas de comunicación nos van a servir para resolver un conflicto, para ser mediadores en algún conflicto. Entonces, todo esto es repetitivo de los temas que ya hemos estado viendo. Pero el plan de comunicación interna lleva una estructura. No es una estructura como una tarea, por ejemplo, sino que es una estructura que cuando ustedes estén viendo el área de la clase de proyectos o
creo que se llama proyectos 1 o diseño de procesos, creo que es. Ustedes ya van a ver va a ser una estructura mucho más formal, integrada, un plan estratégico organizacional completo. Sin embargo, vamos a ver una estructura preliminar, que era lo que me interesaba que ustedes vieran, porque es una estructura bastante sencilla. El plan que ustedes van a hacer, no necesito que sea un plan muy elaborado, pero que sí tenga dentro de su estructura todo lo necesario, o que incluya todos los puntos esenciales para que ustedes puedan en algún momento diseñar un plan. Cuando ustedes estén viendo el diseño de procesos o procesos 1 o planeación estratégica, por ejemplo, ya tienen claro cuál va a ser la estructura. Entonces, la definición y alcance nos va a decir hasta dónde va a llegar, o sea, hasta qué punto va a llegar ese plan de comunicación. Los objetivos, que son objetivos SMART, ustedes ya hicieron la tarea de los objetivos SMART y van a poder delimitar los objetivos. Recuérdense que para cada plan, para cada plan o plan estratégico que ustedes hagan, siempre van a tener objetivo general, que es solo uno, y objetivos específicos, que van a ser cuáles son los objetivos específicos. Objetivo general siempre solo es uno, ¿sí? Y ustedes van a entender cuando estén viendo diseño de procesos que nuestro plan de comunicación, nuestro plan de mercadeo, nuestro plan financiero, nuestro plan de recursos humanos, todos llevan objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales van a ser los objetivos específicos de un plan estratégico organizacional, ¿sí? Pero cada uno de nuestros planes va a llevar su objetivo general y sus objetivos específicos, ¿sí? No me van a poner objetivos generales porque eso no existe. Objetivo general es solo uno. Y de acuerdo a ese objetivo general vamos a delimitar cuáles son los objetivos específicos. Si ustedes se dan cuenta, dentro de su programa también existe un objetivo general y objetivos específicos. Y eso lo vamos a ir viendo más a detalle, complementando con la tarea que ustedes ya hicieron. La selección o la segmentación del mercado también es importante, que es la tercera parte de su plan estratégico de comunicación. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿A qué mercado vamos a llegar? ¿A qué grupo objetivo está encaminado a llegar nuestro plan de comunicación? Puede ser un plan de comunicación interno, o puede ser un plan de comunicación externo, o puede ser ambos. Entonces, en esa medida puede ser que nuestros objetivos estén diseñados para eso. Por ejemplo, si fuera un objetivo, el objetivo fuera el específico, que el plan está diseñado para fortalecer el proceso de comunicación interna, interdepartamental, de aquí a 3 meses, por ejemplo, ya lo hacemos específico, ya lo hacemos medible, ya lo hacemos alcanzable, y todo lo que tenga que ver con el proceso SMART. Va a estar ya está segmentado a cierto público o a cierto objetivo. ¿Quién va a ser? Nuestra empresa, o todos los departamentos dentro de la empresa. O si es un plan de comunicación externa, ¿hacia qué grupo queremos llegar? A la región occidente, a la región centro, o a la región oriente. Si fuera que lo tuviera, si dentro de nuestra organización está dividido dentro de regiones. ¿Qué mensaje vamos a llevar? ¿Cuál va a ser, qué va a ser lo que vamos a transmitir en cada uno de esos objetivos? Si va a ser, por ejemplo, hacer actividades interdepartamentales para mejorar el proceso de comunicación, ¿sí? Bueno, esas serían las acciones, pero ¿qué va a incluir este proceso de comunicación? Si vamos a incluir esas acciones dentro de nuestro plan, ¿qué mensaje vamos a incluir? ¿Cómo vamos a redactar ese mensaje? ¿Va a ser a través de trifoliares? ¿Va a ser a través de correos electrónicos? ¿O va a ser a través de mantas? ¿Sí? ¿Qué acciones vamos a implementar? ¿Cómo vamos a desarrollar ese plan? Aquí se entraría lo de las actividades interdepartamentales, o el intercambio de personal entre los departamentos para conocer el trabajo de cada una de las áreas. También puede ayudar para mejorar el proceso de comunicación.
¿Cómo vamos a hacer esos mecanismos de retroalimentación? Si van a haber pruebas, si van a haber medición de resultados, aquí vamos a poner cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para poder analizar ese mecanismo, ese proceso de comunicación, o cómo va a llegar al mercado, cuál va a ser el resultado. Aquí lo tenemos que dejar ya plasmado. Pueden ser indicadores de rentabilidad, pueden ser indicadores de penetración, por ejemplo, indicadores de productividad, incluso si estamos tratando de mejorar nuestra productividad, o un clima organizacional, inclusive puede ser cómo lo vamos a medir. Después, un clima antes de iniciar el proceso de comunicación y un clima después de terminar el proceso. ¿Cómo se va a hacer? Un cronograma, y ese cronograma va a decir, bueno, en el primer bloque, si ustedes lo van a dividir en meses, semanas o incluso en años, van a poder hacerlo de acuerdo a un cronograma establecido. Y recuérdense que este cronograma que ustedes van a hacer tiene que ir alineado a sus objetivos. Recuérdense que los objetivos tienen un tiempo específico y en ese tiempo específico los van a colocar dentro de su cronograma de actividades. Pueden ser actividades semanales, mensuales, anuales o como ustedes crean conveniente. Y por último, que hemos estado hablando todo el tiempo, la inclusión de un presupuesto. Esto es importante porque tenemos que saber cuánto nos va a costar. Y esto lo podemos hacer también utilizando nuestros objetivos SMART. Tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, tiene que ser específico. Entonces, esto nos va a ayudar a generar un presupuesto acorde. No me van a decir que dentro de su plan de comunicación está que todos los departamentos hagan actividades interdepartamentales y todos se van a ir a un chalet en Sololá, por ejemplo, porque eso también va a afectar directamente los objetivos de la empresa. Normalmente no es posible desembolsar tanto para un proceso de comunicación interna. Probablemente se pueda incluir, y eso ya va a depender de cuál es el nivel de presupuesto que se quiera incluir, pero tiene que ser realista. Recuérdense que movilizar gente en organizaciones que tienen actividades muy lejanas es bien complicado. A veces nosotros para temas de capacitación nos tardábamos entre 2 y 3 días para traer al personal a la sede central y poderles proveer de una forma adecuada todos los recursos necesarios para que se puedan capacitar, pero es cansado. Y lo mismo sucedía con todas las actividades para poder fortalecer el proceso de comunicación, porque teníamos que movilizar mucha gente. Sí se logra, pero tiene que estar todo delimitado dentro de nuestro plan, porque recuérdense que todo este plan de comunicación puede servirnos para mejorar nuestro departamento de recursos humanos o cambiar la percepción del personal en cuanto a la organización, e incluir también evaluaciones de clima organizacional nos puede ayudar dentro de nuestro plan de comunicación, si lo queremos enfocar hacia niveles internos. Entonces creo que con esto estamos para el día de hoy. Ya también los invito a que sigamos participando en los foros, ya tenemos bastantes participaciones ahí. Sin embargo, todavía faltan muchos y recuérdense que la participación en foros, según el último cambio que se hizo en el plan de este trimestre, vale ya 15 puntos. Y recuérdense que perder 15 puntos creo yo que vale, o 10 si no estoy mal. Pero perder puntos, recuérdense que nos puede afectar, sobre todo si recuerdan que el otro examen va a ser con tiempo y va a ser con preguntas abiertas, preguntas cerradas, y esas preguntas las califica automáticamente el sistema. Entonces, si está mal la respuesta, vamos a perder puntos. Ahí no lo puedo cambiar yo, eso ya lo cambia la universidad y hay que hacer un escrito y todo. Entonces, sí es importante que participemos tanto en los foros como en las clases que recibimos todos los fines de semana. Entonces, si no hay dudas,
Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien, gracias. Ok, entonces cualquier cosa estamos a la orden. Y se recuerda que está el correo y ¿Cuántos hay conectados? están Gracias. los foros. Feliz fin de Gracias. semana para ustedes y cuidado con las lluvias porque sí está complicado por acá y me imagino que por sus casas también está complicado, entonces ojo con eso. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana.